Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Black Stars Above, de Lonnie Nadler y Jenna Cha, serie publicada originalmente a partir de noviembre de 2019 por Bolt Comics, disponible actualmente en castellano como Estrellas Oscuras en un tomo de Editorial Hydra. Esta semana, de entre los muertos para el último especial de Halloween, aparece el profesor Rodrigo Méndez. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me había llevado me había llevado la pedagogía, pero ahora estoy vivo de nuevo. También nos acompaña don Toripe Felipe Toro, Hola a todos, buenas noches. el hombre detrás de cámaras que hace que funcione todo esto y que no tengamos que grabarlo en, no sé, en tubitos de cera. Don Ancani, Juan Pablo Fernández. Buenas noches. Y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Y a mí me tocó hacer la recomendación de esta semana, así que como para entrar derecho a la acción, voy a dar como mi palabra iniciales sobre por qué elegí este tomo. Bueno, como les había comentado una semanas anteriores, una de las lecturas que recomendé hace tiempo de la misma editorial, de Bolt Comics, era Costas Salvajes. Y me gustó el enfoque que le dio la editorial a ese cómic. Así que cuando me puse a buscar qué cómic como de horror podría abordar, así como fui de nuevo a ver qué más ha publicado esta editorial, a ver qué otro proyecto así como interesante como tienen a la vista. Y ahí me encontré con este Black Stars Above, con Estrellas Oscuras, con una premisa como bien interesante, con un tipo de, por lo menos el origen, de ahí vamos a hablar como el detalle, que a primera vista trata como un horror más cósmico, como de la influencia de Lovecraft, de una idea no tanto como de monstruos, o la idea de un slasher, como que está detrás tuyo, como para matarte en cada rincón. No, así como el horror cósmico tiene como otra faceta. Y por lo menos ese cómic prometía hacer eso, y por lo menos la portada del primer número ya te entraba por la vista, así que por lo menos la gente de Bolt Comics hizo un muy buen trabajo eligiendo la portada inicial, donde tú veías a tu protagonista al principio y en el cielo ves una mancha que no tienes cómo saber qué es y que por tanto es incognoscible. Y eso es como yo creo que el gran sello del horror cósmico. Como que de repente el elemento que está ahí de fondo es algo como que a uno le queda grande, o por lo menos al personaje le queda grande, como que no tiene cómo saberlo, que no puede llegar a comprenderlo del todo. Y por lo menos me interesó como idea, me pareció una buena idea también para variar y para dar diversidad a este ciclo de lectura, cosa para mostrar que no es necesariamente una sola forma como escribir historias de horror y por lo menos me pareció interesante, como una buena forma para cerrar este ciclo de Halloween. Así que ahora les doy la palabra a ustedes como para que me den sus impresiones iniciales sobre Black Stars Above. Antes de que se nos duerman nuevamente, Rodrigo, por favor, tus impresiones iniciales. Bueno, yo como creo que lo había comentado en alguno de los otros como capítulos cuando mencionaste la idea de recomendar Black Stars Above, en alguna otra ocasión, que yo ya había leído este cómic y lo leí hace poco, sí, fue dentro de este año, como hace unos 4 o 5 meses, y a mí me gustó bastante. Yo como que en verdad me sorprendió mucho esto porque al fijarme que el equipo creativo no tenía tanta experiencia eh, y que hayan logrado un trabajo que yo siento que es tan redondo, me sorprendió gratamente. Siento que, como dices tú, es un cómic que te entra por la vista ya con esa portada tiene un diseño que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en una portada de cómic, como que aquí el diseñador gráfico encargado de la portada, porque no es solo el dibujo de la portada, sino que el diseño en sí completo, como de la tipografía del título, ese marco que genera como algo antiguo, obviamente te llama la atención, se resalta mucho de otras cosas.
y la historia por dentro para mí fue nada de lo que yo esperaba. O sea, es una forma de horror cómico, pero que está muy ligado como al entorno en donde ocurre esta historia, que no es un entorno típico. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me puse a leer un poco cuando decía, oye, ¿y qué es este idioma que están hablando? ¿De dónde vienen? ¿Por qué hablan francés también? Y ahí como que me fui informando un poco y captando cuál era el contexto o el lugar donde está escrito este cómic, y eso me llamó más la atención. Entonces lo encontré entretenido porque además, que es como pareció lo que me pasó con estas costas salvajes, que el tema de que el contexto histórico de la historia le da como un plus a la hora de uno como leerlo, porque sientes como que estás aprendiendo de parte como de una historia que uno antes no conocía, o como de un lado del mundo que no conocía. Entonces, y eso mezclado los elementos como los krafnianos que hay aquí, pero con un toque bien único, no, yo creo que esta es una historia muy muy buena y que pasó algo desapercibida en su momento, pero eh, que me deja esperando más del equipo creativo. Así que dedito para arriba con Black Star South. Me gustó harto. Gracias por tu comentario, Rodrigo. Antes de dar el pase a otro más, a otro de los compañeros, indicarlo algo para tenerlo a la vista para quien se nos está uniendo. La ambientación de este cómic, como tal lo dijo Rodrigo, es bastante única. Está ambientado es un cómic de época y está ambientado muy al norte en Canadá, en meses fríos, así como con mucha nieve, con bosques como muy separados, todo muy aislado, en una época con muy poca interconexión. Entonces, el puro ambiente ya te puede agarrar. Por lo mismo que dice Rodrigo, de que es distinto por la época y es distinto por la locación. Así que eso también es una cosa que a lo mejor se puede tener como a la vista. Don Felipe, por favor, danos tu impresión iniciales sobre estas cosas salvajes. Digo, perdón, sobre Black Star Sabbath. No sé si la leí muy cansado, no logré conectarme mucho con el cómic. Me costó bastante seguirlo, de repente no sabía qué estaba leyendo, de qué se trata esto. Eh, Me gustaba el arte, el dibujo, sí, ¿cómo se llama? Un poco la ambientación, sí me llamó la atención bastante, me gustaba, pero me costó seguirlo, sobre todo el capítulo 3, que se lee una carta de varias páginas. O sea, no sé, yo puedo leer libros, puedo leer prosa, ¿no? Pero cuando me aparece tanto texto de repente en un cómic es como, y entre medio el número, no al final, tampoco como que me cortó, como dije, ¿y cuántas páginas me quedan? Como que seguía, y como que no podía creerlo. Y tampoco, y como que lo trataba de leer rápido porque lo leí ahora un poco apurado, entonces tampoco agarré todo bien esa parte. Tampoco entendí todo el final, no sé, no sé. Así que también ahí tal vez si alguien acá me resume todo como para un repaso, también lo agradezco. Pero no, la verdad es que me costó conectar. No sé si fue que no fue para mí, si es que lo leí muy cansado, muy apurado. Se notaba que era algo distinto y eso se agradece siempre, pero la forma que está relatado, que casi todo era poco diálogo, no era poco cómic, era más. La gran parte del cómic se lee por ¿cómo se llama? Las entradas En el diario, del diario de esta mujer, ¿no? Eulalia. Entonces, claro, entonces le vamos siguiendo su historia así, ¿no? No es un. No está. La escena, de hecho, de acción cuando tiene, que sé yo, cuando se cae en un río congelado, por ejemplo, está súper bien narradas, ¿no? Y está súper bien ambientada cuando son así rápidas, pero de repente también te llena de texto que en un principio estaba bien para un poco empatizar con la protagonista, sus preocupaciones, ¿no? Lo que siente. Pero fue un rato como que dije, chuta, y como que no avanzamos mucho, como no sé, y la parte del diario todavía no puedo creer que hayan puesto tantas páginas entre medio de ese libro que encuentra. No sé, es como si estuviera jugando un videojuego y me ponen una cutscene de media hora, no sé, fue como así, como que ya, porque no quiero, como que me meten Kojima estaría orgulloso. como que me meten otro medio entre medio, como que no sé.
Eso, perdón, no, así que como digo, no lo agarré del todo, no lo pude apreciar tanto como veo que ustedes dos sí al menos, no sé, un cani todavía, y tampoco lo entendí todo, así que bueno, lo siento, pero ahí tal vez escuchándolo lo termine, como siempre me ha pasado en otras de estas conversaciones, lo termine valorando más después y en una de esas le doy otra oportunidad, tal vez con más tranquilidad, sin el tema de la fecha de tiempo. Fue un fin de semana algo ocupado y después cuando lo quise leer me fallaron mis aparatos. Entonces, bueno, estuve medio contra el tiempo. Pero bueno, eso. Muchas gracias por tu comentario, Felipe. Y obviamente es un espacio para disentir también, pues si por ejemplo hubo cuestiones que no te gustó y aplicando el meme con este Yoda de mucho texto, no hay problema. Ancani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Black Stars Above. Mira, debo decir que a mí igual me costó leerlo porque yo no leo tanto en inglés, entonces tengo que andar retrocediendo, por lo general tengo que andar con un diccionario al lado. Y al principio, pero igual como que me atrapó al principio, eso por lo que decían ustedes, que la ambientación era completamente diferente, porque por lo general las historias de Lovecraft, no de Lovecraft, sino como de terror cósmico, están como ambientadas o en la época de Lovecraft, de los 1930, o en el presente, de acuerdo a la de cuando se hace la historia. Por ejemplo, esta weá como las películas esta Reanimator, la cosa, ese tipo de cosas. Pero este cómic se fue como más atrás. Y me quedó gustando ¿cómo se llama? Ese reto que se ponen los autores, porque básicamente toman esta idea de que algo malo pasa en un lugar, en los lugares remotos. Está la idea del frío también, que lo hablamos la semana pasada con Lovecraft, que tenía su drama con el frío y todas esas cosas. Entonces, estaba bueno, me gustó también el tema de que no estaba, por ejemplo, ambientada como en Estados Unidos. También ambientada en Canadá, en la parte más lejana de Canadá. Entonces eso también le da un plus porque no, porque por general se tiende como a ignorar a los canadienses en temas peliagudos, ¿cachai? Como que nunca fueron racistas, nunca son buenos para dispararse en los colegios. Como que son buenos vecinos siempre, así como... Claro, son buenos vecinos. Y este cómic me da la impresión que como que también le pega como sus palitos a la nación de Canadá, sobre todo con lo que pasa en el capítulo final, encuentro yo. Pero sí debo decir que justamente el capítulo que más me gustó y el que menos me gustó es el mismo capítulo, es el número 3, que es el capítulo donde, puta, a ver, para grandes rasgos de la trama, de una, de una familia que viven como de la peletería o Sí. ¿cómo se llama? De las pieles. De las pieles, claro, tipo de Revenant, ¿han visto el renacido ¿cómo se llama? De DiCaprio. Se dedican a lo mismo. Cazan animales, los despellejan y venden las pieles. Pero la protagonista, que es mitad indígena, ¿cómo se llama? Mestiza. Y mitad francesa, claro. Claro, ella no Como quiere tener esa vida de peletero. No quiere quiere abrirse al mundo, habla de que se quiere ir a Ontario, a que no sé qué otra ciudad más de Canadá habla de ella. Y eso a mí fue lo que me atrapó al principio del cómic también, que la protagonista como que se sentía bien real respecto a a su condición, porque ella no quería estar donde estaba. La familia de a poquito, en ese puro primer número como que se empieza a notar que es más tóxica de lo que de lo normal, ¿cachai? Entonces le llega una posibilidad de que tiene que trasladar un paquete a una villa que está más al norte de Canadá. Y es buena paga. Entonces ella acepta porque con esa plata va a poder cumplir su sueño de salirse de esa familia tóxica y bueno, hacer su vida relativamente normal. Y ahí desciende como en una locura bien de terror cósmico, que en el número 3 porque a medida que va subiendo ¿cómo se llama? Hacia el norte, empiezan a estar como un estado uno de sobrevivencia, porque el agua es más fría que no sé qué, ¿cachai? Que ya ni animales hay para cazar en la cuestión.
pero también ese sentimiento de sobrevivencia se va traspasando a su estado mental. Entonces ya empieza a ver cosas, se revela lo que tiene en el paquete, que uno de los grandes giros del cómic. Y llega ese capítulo 3 donde, ¿cómo se llama? A mí me estaba encantando ese capítulo 3 porque llega a una cabaña donde se supone que hay otros refugiados de la tormenta, por así decirlo. Y ahí son tres, me parece, y los tres son muy creepy. Los tres, los tres buenos que hay son muy creepy. Pero también te sale el tema que hablaba Felipe, que de repente te exponen mucho en un diario, que son como 5 páginas de un diario, así escrito a full, página completa. Y yo decía, pucha, este igual lo podía haber resuelto de otra forma, decía yo, pero lo Es igual con como... problema de ritmo. Yo creo que es no tanto un problema de ritmo, es como un problema de respeto al tipo de relato que esté. Porque en todo este tipo de historias así, hay algo que se revela a través de un diario, de una carta, de algo escrito, ¿cachai? Que el protagonista lo ve y acá le llega como la gran pieza de información. El diario de algún, ¿cómo se llama? De un sacerdote, cualquier tipo de cosa, la carta de la típica por lo general de este tipo de historias es que te llega una carta y te dice, hoy tenéis que ir a tal pueblo por tal X razón, que es por ejemplo, la wea que pasa en Eastman, me parece que le llega una carta al protagonista y tiene que ir. O lo más superfluo, puta, la weá de Silent Hill. Por esos juegos siempre el protagonista le llega una carta y tenés que ir a Silent Hill para ver qué chucha pasa. Y ahí te metes. Pero claro, la resolución de esa es como ya. Como que te jode un poco el ritmo, pero ya la entendí. La cosa es que como yo también no domino mucho el inglés, o sea, el inglés así normal lo domino, pero este es un inglés bien particular. Porque un inglés, ¿cómo se llama? De la época, con términos de la época, y de repente hoy queda pillo, tenía que meterme al Google y cuestiones. Pero dentro de No, todo, aparte de con la letra cursiva, yo de repente no distinguía la F de la B larga o cosas así. claro, sí, también me pasó un par de veces que yo decía conjugaba y esta conjugación, ¿para dónde? Ah, yo decía que la I era como una O, o sea, también me costó eso, pero dentro de todo, a mí me gustó eso y me gustó igual el final que tiene. ¿Cómo se llama? Me gustó el dibujo igual porque el dibujo es bien incómodo también. Entonces como que te hace como bien sentido que, sobre todo en ese capítulo 3 de la cabaña, como que ahí ese es como que más me gustó el estilo de dibujo. Tiene harto de las montañas de la locura, de cómo se llama, no tiene tanto, o sea, tiene al final de cultos y cosas así, entonces igual yo estaba como bien enganchado en ese tema. Así, el único problema que tuve es más con esa resolución del capítulo 3 que te llega como el libro que te responde todo y la respuesta es como demasiado larga, encuentro yo. Tenía que haber sido 2 pasajes, pero igual los pasajes son como entretenidos porque es como una mini historia dentro de la historia también. Pero Ya. eso yo creo que la podemos igual hablar después más adelante. Pero Oye, antes de continuar, sé que todos han estado hablando de terror cósmico y la verdad es que yo soy muy ignorante. ¿Qué se refieren con eso? Ya. El horror cósmico, a ver, cuando uno piensa principalmente en horror cósmico, piensa en las historias de como de Lovecraft, de H.P. Lovecraft y su Los mitos círculo de como Cthulhu. claro, de los mitos de Cthulhu, todo ese tipo de cosas, y su círculo de amigos que también empezaron a decir historias como afines. ¿Qué es lo que caracteriza el género? El, por ejemplo, cuando uno piensa como en Lovecraft, generalmente piensa así como en, no sé, con Cthulhu, con los monstruos marinos, eso, pero el detalle es que eso está, el tipo inventó su propia mitología y todo parte de una misma idea. La idea que por lo menos de la historia de Lovecraft es como que el universo es un lugar tan grande que es como, y que es tan antiguo que eventualmente como hay cosas dentro de este lugar que es tan grande y que es tan antiguo que el intelecto humano no es capaz de conocer o no es capaz de entender o percibir. Por ejemplo, no una frase de él, pero una frase que una vez que yo escuché como para explicarlo esto, es como, ¿cómo tú le podrías explicar a la hormiga más inteligente, ¿cachai? Lo que es la literatura, por dar un ejemplo? Dentro de la hormiga probablemente va a ser la hormiga más inteligente, pero no va a entender de qué le estás ahí hablando porque esta es una escala completamente distinta. Entonces, esa es como la lógica que se usa para el horror cósmico, como que hay un elemento que siempre es como de incomodidad, como que hay algo de por medio, que hay una fuerza sobrenatural, pero no es como una fuerza diabólica, no es algo como que esté manipulando o que trate de hacer el mal, sino que como que simplemente es.
y que uno no, y que no necesariamente el protagonista va a entender por qué es así. Y esa es como la lógica del horror cósmico, y que muchas veces los personajes como que cuando logran como hacer un atisbo de entender el entendimiento, como que pierden la razón por eso. Es buena esa weá. Claro, tiene mucho que ver con los elementos de la locura, del miedo a lo desconocido. Juega mucho con esos elementos, de que existen estas fuerzas, pero a las cuales nosotros como seres humanos le importamos nada, así como que... Pero son seres humanos que buscan conocimientos perdidos o buscan ciertos poderes de estas criaturas. Entonces, son grupos de seres humanos los que normalmente rinden culto a estas deidades. Y son los mismos humanos los que van invocando a estas deidades hacia la Tierra, solamente para obtener favores. Claro, entonces esa es como la lógica. Por ejemplo, cuesta hacer un ejemplo, pero si, no sé, pues de repente te has visto como en alguna ilusión óptica que tú como que la miráis y como que la apartáis y la mirás porque no quiero ver eso, mi cerebro me duele. Ya, esa es más o menos la lógica que hay detrás. Claro, son criaturas Perfecto. de repente tan horribles o tan inimaginables que como que tu mente no es capaz de comprenderlo y como que tú como que a la vez lo evitas, pero también te llama la atención y como que quieres saber más, es como que juega con eso, así como... Claro, así que esa es como sería como una explicación más o menos clara del género. No sé, así que si te parece Sí, sí, entendible. ¿Sí? perfecto. No, no. Sí, que todos lo hablaban como que lo daban por hecho de esto y no, yo ni sabía lo que era. Igual Así que bueno. pero tenéis que verlo igual como por ejemplos, pues a ver qué película. Es por ejemplo, pura cosa. No vamos a desviar un poquito. ¿Te acordás cuando vimos la película esa, Al borde de la locura? Del tipo que escribe un Sí, libro. sí, Ya, buenísima. ya, Ah, ya. ese es de ese estilo, que esta película de John Carpenter, donde un tipo escribe un libro sobre seres ancestrales y todo eso, y el libro se vuelve como entre comillas viral, y se empieza a hacer realidad, y están todos atrapados dentro del libro. Y es en realidad que este loco está como invocando a criaturas de otra como dimensión y que nunca las muestran. Entonces, al final el tipo tiene todos los elementos que al final el tipo hasta se vuelve loco. Descubre la verdad y se vuelve demente. Muy buen final, me acuerdo. Eso es como eso es un buen ejemplo. La cosa, igual, por lo general es lo que hablan los chiquillos, que es algo que el ser humano no puede comprender y hay unos que lo alaban y tratan de tratarlos como dioses, porque tampoco son como dioses, son como seres ancestrales, o puede ser cualquier otra explicación. Y siempre termina mal, con un loco de mente. Claro, además en general son seres como malvados, no son seres como benignos. O sea, es que Claro. da a entender que son lo que son, ¿no? Es que uno, de la perspectiva de uno como humano, son malvados, pero el otro son como son nomás, po. Sí, pues. Si soy como soy, para que me invitan, dijo el Cthulhu. Claro, una cosa. Claro. Y está lleno de monstruos porque igual Lovecraft tenía como un buen grupo de amigos que se que como que se carteaban entre ellos. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de Bloodstar, el autor de Bloodstar, se me fue el nombre del creador de Conan. Era Clark, no era Clark Smith, era algo Howard, ¿no? Sí, Robert E. Robert Howard. de Howard. Claro. Él se carteaba con Lovecraft. Entonces se cambiaban ideas y se pegaban palmazos en la espalda. Y en esa historia también tiene algo de Lovecraft también, esa idea de que ese monstruo que aparecía no tenía explicación, ¿cachai? Ese gusano gigante, Claro. que no podía haber llegado del cielo por el meteorito que caía, o podía haber sido de la radiación porque vivía ¿cómo se llama? Una planta nuclear vacía. Entonces nunca va a tener explicación y era una cuestión amorfa que era difícil de entender. Claro, muchas veces también ese otro elemento que tiene esto, muchas veces como que Lovecraft trata elementos como de la ciencia oculta o de la ciencia que tenía malos resultados, o ciencia que se usaba como para abrir portales o para activar espacios de la mente que no eran comunes, Drogas. como esta película que alguien que le crece la glándula pineal y como que se contacta con seres de otro universo. ¿Cómo es que se llama esa? Como que le sale como un ojo así como a través de la frente así. Ay, Eso me suena como la pillaste. historia de Morrison en Katmandú, weón. Puede ser. Eh, pero igual es como en eso, así como que hay elementos de ciencia, pero ciencia así como media pagana, así como ciencia así Ciencia va medio horrible. oscurante. Florida Man
experimenta con algo y sale mal. Una wea así. Sí. Claro. Entonces muchas veces personajes que son científicos, que son investigadores de universidades, cosas así. Ah, Así que esa es como la base como del género. Y por lo menos un poco también lo que se trata en nuestra historia. Porque las estrellas negras es el misterio que tiene este cómic. ¿Qué son las estrellas negras? ¿Es una estrella en primer lugar o no? ¿Qué es? Sí, ese final del primer capítulo yo lo encuentro muy bueno. Así como que te, te insinúan la criatura pero no te la muestran. Y te muestran la estrella negra y como de la nada como sale. Yo encuentro que el primer capítulo como ese final es como que deja bien metido, así como. ya va a empezar a hablar así, ¿no, tío? Sin spoilers. Sí, por supuesto, por Yo creo que ya supuesto. podemos empezar a hablar como con spoiler propiamente tal. Excelente. Podemos hablar ya de Baby Cthulhu. A mí igual como que me dejó volando. Me pidió así mal parado esa revelación. Y es bueno que una revelación al principio en todo caso, pero igual no me lo esperaba. Baby Cthulhu. Ahora el primer capítulo lo encuentro bueno. Porque Es medio lento en eso de que tiene razón Tripe, es un capítulo que tiene harto diálogo, entonces, o más que diálogo, tiene harto texto. Pero, claro, yo creo que quizá el hecho de haberlo leído apurado como que afectó mucho, porque yo igual recuerdo que la primera vez como que me costó un poco, pero después yo me acuerdo que leí como el primer capítulo de esto, lo dejé un tiempo porque no habían salido más capítulos, y después lo retomé cuando ya habían como salido como 4. Y... Pero lo fui leyendo a poquito. mm, Y eso me ayudó como a entender mejor y captar bien. Y también me puse a buscar un poco el contexto. Por ejemplo, la compañía que se menciona como la HBN. HBC, Mm. que es la empresa casi una de las empresas más antiguas del mundo. La compañía de la bahía de Hudson. Que una empresa como que se dedicaba como... Fue fundada por un rey como en los años 1670, así, y que se encargaba como de la explotación de esos territorios. Y que eventualmente esta compañía vendió los territorios a Canadá. O sea, la Mm. compañía era dueña de gran parte de Canadá y eventualmente vendió esos territorios al Estado canadiense. Entonces, en la época que transcurre esta historia, estos territorios ya volvieron a ser parte de Canadá, pero la compañía sigue teniendo un rol muy importante en el comercio, como para la gente que vive ahí. Y por eso se da ese contexto de que el papá en el fondo como que la entrega en matrimonio para conseguir una pega, así como en esta compañía. Es muy maldito. La familia que tiene es muy maldita. Tiene todo como la. Tiene todas las. ¿Cómo se llama? La justificación para irse. Para pegar las cosas, agarrar sus cosas e irse. Porque la niña está súper. No está contenta con lo que hace. El papá prácticamente la dio como en matrimonio sin saber. La iban a dejar sola más encima. Y ten en cuenta lo mismo, y que un ejemplo, y ahí sale el primer gran tema que yo siento de este cómic, que es el estar aislado, el estar solo. Porque por lo mismo que decís, por ejemplo, aparte de que no tiene una buena relación con la familia, y que por su condición de mestiza, ella se siente como que queda separada, por ejemplo, porque en este caso como lo que trata de hacer su papá es separarla a su familia, pero también quería una situación que quería completamente sola, porque la razón por la cual están casando es porque dicen, tú pasas como francesa, eso es lo que le dicen, como Sí, porque a pesar de que tiene una herencia indígena, y de hecho que habla el idioma, en el mismo cómic te muestran que con la mamá habla en el idioma, le dice, la razón por la que lo van a pasar es porque pasa piola como francesa, pero va a ser casada con un desconocido en un ambiente que ella no conoce y que no va a estar con nadie, y eso es un elemento de que se repite a lo largo de la historia, de cómo está sola y cómo aborda el estar sola. De hecho, hay un diálogo en el primer. Me parece que sí, en el primer número que le tienen prohibido como que le hablen indígena al abuelo. sí, Le dice, que no, hablan en su idioma. no hablen en su idioma delante de él, una cosa así. Típica wea de estos abuelitos así. De tu abuelo facho. No quería hacerlo así, pero ya.
Pero la cosa es que no se ve, hay como que hay un cierto dejo de vergüenza en esa herencia indígena. No hay como que no están, a pesar de que son familias, no son tratados iguales como familia. Y la historia del viejo igual es media tétrica, igual que le falta una pierna. Yo no caché muy bien la historia de cómo la pierde, porque él cuenta cómo la pierde. No sé si la pierde por el frío. Por una trampa, dan a entender, pero como que te dice así como que la historia como que le creen o no le creen, así es como entender que fue como una trampa para Oso. Mm. Sí, porque entendía que después caminó como por el frío. Que no es el elemento de. Sí, yo también me quedé con la duda si la pérdida de la pierna, o claro, tenía relación con lo que va con el resto de la historia. Y ese es un segundo elemento del horror cósmico, narradores poco confiables. Claro, como están todos medios locos, es imposible creerles al 100%. A mí en general son cuentos como en primera persona. Ah, ya, tenía todos los elementos de. Claro, aunque el elemento aquí de tener como una criatura mística desde el comienzo de la historia y que esta criatura no sea como probablemente malvada o que haga daño, sino que es como que esté ahí y que sea tan vulnerable, eso yo lo encuentro que es como un elemento muy novedoso en esta historia. Yo igual El que Baby ese, Cthulhu. el Baby Cthulhu, es que ya claro, porque el principio cuando le da el paquete, dice, seguramente en el paquete va a haber un libro, algo así, dije yo. Y de repente Tanto lo la abre, pega que el paquete se ponga a hablar, pues. de repente el cómo se llama sale está como bichejo así, súper bien diseñado encuentro yo, porque no tiene como una presencia así, no hay como agarrarlo de que sea algo terrestre. Una agua bien hecha así en el espíritu. Pero siempre te queda la duda porque no sé si hay como un sentimiento de que sabéis que esta criatura está sola, como que hay como un cierto grado de maternidad respecto al bicharraco, o el bicharraco la está controlando. Porque le habla constantemente, le dice cosas, monosílabos, o así como. Tú pensás y le estará, ¿cómo se llama? La estará controlando, la estará obligando a seguir adelante, porque el camino que toma ella es muy tortuoso. Es muy, ¿cómo se llama? No es un camino fácil, que es ir a entregarlo al pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Era como el pueblo del norte del bosque, de hecho no tenía nombre. Claro, era como bien genérico, así una agua que está al norte, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y la loca sigue, ¿cachai? Se encuentra con estos personajes en la cabaña. Tiene unos sueños muy extraños. Que Y son todas las alertas para decirte no sigáis caminando, ¿cachai? No sigáis yendo para allá. Y la cabra sigue yendo ante la promesa de que se va a poder salir de ese círculo como de tóxico que está metido, que es la familia. No sé si te queda como bien. A mí me dio a entender eso, que queda como medio ambiguo esa idea. De que o es por voluntad propia que lo hace, o es porque el monstrillo le está hablando al oído. Yo nunca sentí que lo estaba controlando, la verdad. O no sé si me perdí eso. Yo siempre, para mí siempre era porque se preocupa, termina preocupando a él, era como la única compañía que tenía, porque pasa muy sola por el frío, por la nada, de repente no hay ni animales. Cuando se encuentra contra personas son estos, ¿cómo se llama? Esta cabaña con estos tipos tan raros, y uno se desnuda para salir a buscarlo al frío y lo encuentra. Está terrible zafado ese loco. Claro, y lo amenazan, pues, ¿no? Entonces yo ahí siempre sentí ahí que era de como ese cariño que tenía por su acompañante ya, al que le hablaba, nunca pensé que lo podía estar controlando. No sé si es algo más, lo piensas por el género o, o algo en el cómic que no capté. Yo creo que más que nada porque cómo termina el primer número. Porque me pasó lo mismo, por lo menos hasta ese punto uno no sabía si, por ejemplo, y de nuevo, no porque necesariamente porque el Baby Cthulhu fuera malo, sino porque de repente puede ser la influencia que tiene de esto, por Su, ejemplo, su naturaleza nomás, por querer ir claro, al por norte. ejemplo, el agua moja, ¿cachai? Y no porque el agua quiera mojar, sino porque es lo que hace nomás. Eh,
y por lo menos como termina el primer capítulo, por eso me dio esa impresión, porque aparte como de que en este caso Eulalie como que se va negro y ve como un montón de cosas al mismo tiempo, y todo eso es cuando, en el momento que abre el paquete, ¿cachai? Entonces se nota como, ahí te da a entender que hay una influencia de este monito en ella, no necesariamente una influencia así como maliciosa, pero sí una influencia de cómo de repente que te mostraste muchas cosas al mismo tiempo y de repente de que no sabéis cómo procesarlas. Y que, de nuevo, pues, por lo menos hasta ese punto, hasta donde mencionáis tú que parece en el número 3, que el Baby Cthulhu podría haber estado ejerciendo algún tipo de influencia en ella. Y por lo menos hasta ese tercer capítulo, por lo menos siempre lo sentí como media incómoda la lectura para ver qué iba a pasar. Pero que no podía decir, no lo sentía como que uno estaba viéndolo todo. Como sentía que había algo que estaba fuera como de mi registro visual. Es como la gracia de esta historia, porque no tener la verdad Claro. absoluta. No te queda como siempre claro todo. Siempre tienes que quedar así como dándote vuelta en la duda, porque en la duda reside el temor. Pues siempre la duda te va a generar más temor que la verdad. Que es un recurso bien bacán, encuentro yo. Claro. Yo creo que ahora podemos hablar, ahora que estáis justo en esas páginas, podemos hablar del gran problema que tuvo Felipe, que me parece una crítica súper justa. Que la Mira cuántas páginas son. Mira, a ver, cuántas. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas 8 páginas, es mucho. de una crónica del loquito que se vuelve. Claro, acá, robándome una frase del Ale, creo que acá lo que faltó fue recurso de cómic. Porque ya, si por ejemplo si vaya a tirar como las partes de una carta, ya está bien, pero no lo hagáis literalmente como literalmente usaste las 8 páginas de carta, ¿cachai? Así como en puro texto. No hay apoyo visual de ninguna clase, no hay como en ilustraciones, por ejemplo, porque el contenido de las cartas podrían haber estado en las mismas 8 páginas, pero haber sido como acompañamiento respecto a una narrativa secundaria donde te muestran al escritor de las cartas. Y seguís Te iba a teniendo comentar. claro, y seguís teniendo la misma lógica de una historia dentro de la historia. Aquí alguno ha seguido leyendo The Department of Truth, la que leímos la otra vez. No. No, la No, tengo yo no. pendiente, pero Porque en los últimos capítulos que habíamos quedado se anunciaba de que iban a hacer como una cacería a pie grande. Ya. ¿Ya? sí me Entonces, acuerdo. bueno, eso ya pasó. Y durante esa cacería, que son como 2-3 capítulos, se usa igual ese recurso de cartas. Y de cartas colocadas como textual, así como páginas del cómic que son páginas de la carta. Pero ahí lo hicieron de una forma mucho más como que el ritmo es mejor, porque en general no hay más de 2 páginas seguidas de la carta antes de tener más cómic. Las partes de la carta se te van revelando como de a poquito a medida que avanza la historia. La carta incluye de repente dibujos, incluye manchones de tinta, como que tiene un elemento que no sientes que es simplemente como un texto, sino que es como que alguien hubiera escaneado una página literal, así como Una carta hecha a mano. sí, como con borrones, con la textura del papel, Las así. manchas altas. Sí, no, muy, muy, muy bien hecho. Y, y claro, si bien te saca un poquito del ritmo, como son en general 1 o 2 páginas nomás de la carta por cada vez, claro, quizás no sé, en total, por ejemplo, si tú sumas, por ejemplo, los 2 capítulos que te estoy mencionando, y lo largo de todo el cómic, quizás sí, son como 6 o 7 páginas de carta. Pero la forma en que se distribuye a lo largo de 2 capítulos y a lo largo del capítulo en sí, que no están seguidas, hace que sea más digerible, se podría decir. Claro, acá no, acá tenía el bloque al tiro, al medio. Y literalmente al medio, pues es durante las páginas centrales del tomo 3, del número 3. Sí, Entonces pues, sí, por lo menos a mí no me aburrió la parte de las cartas, pero sí sentí como que afectó mucho el ritmo de la historia. Y me pasó lo mismo, yo ya llevaba como 3 páginas de lectura de las partes de las cartas, y tuve que hacer eso mismo lo que hizo Felipe. Ya, ¿cuántas más son? Entonces el resto del número va a ser así, y ahí avancé, ay no, ya son como 5 más, y ahí volví.
¿Sabéis qué es lo peor encuentro yo? Es que ese número, la premisa de lo que va a pasar ese número es muy buena. Porque los tres que habitan dentro de la cabaña son muy creepy como les decía al principio. Está este loco que está dentro de en una manta, ¿cachai? Y le falta una mano. Y no queréis saber por qué Chucha está debajo de la manta, ¿cachai? Porque el tipo se ve como que no está bien. Está este cabro chico que habla con este payaso como títere. Y está este otro compadre que sale en pelota ¿cómo se llama? A la intemperie. Y vos decís, ¿qué onda estos locos, cachai? Entonces como, oye, te estáis bien interesado en ellos. Y de repente, ¡pah! Las 8 se encuentra con el libro y se lee de 8 páginas de una. Así como que es como bien así, nada que ver. Otra cosa que iba a comentar, que el loquito que le da el libro se parece a Lovecraft. Tiene como un aire, o sea, que le pasa el paquete. Al que aparece al principio. Mm, Ah, tiene ese, es como parecido, Lovecraft tiene esos retratos que son como así, sale vestido así con su gato racista. Entonces, de puta, a mí o sea, entiendo lo que yo creo que más o menos entiendo lo que quería decir, que era como que, ¿sabéis qué? Esta es la parte donde el personaje se entera de hartas cosas por medio de la lectura, que también es una agua muy común. Por ejemplo, en esa misma película que le decía yo, Al borde de la locura, el compadre se entera de varias cosas a través, porque lee el libro del compadre, lee el libro del villano, por así decirlo. Entonces ahí se va enterando de varias cosas. Pero ahí, ¿cómo se llama? Evitan ponerte las páginas del libro, ¿cachai? Porque que no es la idea que te ahí el libro tú. Y acá, me imagino que lo hicieron ¿sabes qué? Hagámoslo de la forma más clásica posible, dije. Y yo encuentro que no. Es como el punto bajo, a la vez el punto alto y el punto bajo están demasiado cerca, justo encuentro yo en la historia. Creo que no tenemos ningún alcance más que hacer sobre ese punto porque ya quedó claro que fue como el punto de discordia respecto del número 3. Bueno, entonces hablemos del arte. Que hemos dicho que nos gustó, pero no hemos dicho por qué nos gustó. Bacán el arte. Me gustó la paleta de colores. sí. Es que el arte. Sí, yo lo encontré, como decían, como bien expresivo y como bien. No, o sea, yo nunca sentí tanto terror en este cómic como en otros, como de. Pero sí tenían caras como bien únicas, ¿no? Como que me gustan, como que al principio no era terror, pero como cuando, por ejemplo, le dicen que se va a casar con cuando le arregló el casamiento y todo, una cara de disgusto, sorpresa. Me acuerdo de esa parte, ¿no? Que ponía unas caras así bien únicas, o por lo menos me parecieron a mí, no sé, ahí lo puedo repasar. Pero no, me gustó harto el arte, como también el estilo de dibujo y cuando pasaban como cosas más movidas, me gustó también cómo se contaban. Un alcance que ahora que me cayó la teja, que yo creo que vale la pena señalarlo. En este caso, Eulalie, que es la protagonista, es mujer, algo que no suele darse dentro de este género, por las razones que sean. Y acá es un, es un buen personaje, no está como sobredimensionado, de hecho es bastante normal. Y por lo menos esa es como la gracia que también encontré el personaje. Y especialmente para el último número, que todavía no quiero llegar a ese punto, ahí donde se explora, ¿cachai? Como, y son aspectos como que ya ahí puede ser un poco más de terror, pero precisamente por su condición de mujer. Y Claro. eso ya yo lo encontré así como un elemento súper bueno. Por eso yo hablaba de que le había nacido como un instinto maternal con la criaturilla esa. Y tenía esa duda, ¿cachai? Siempre está esa duda de que es un instinto maternal que tiene ella por cuidar esa cuestión, o es la criatura que le está, como que la está influenciando para que se vaya, para que siga el camino tortuoso. Porque le habla, le dice cosas, pero no, como que no se entiende lo que dice. O sea, la criatura demuestra inteligencia, por así decirlo. Claro, pero eso es lo que voy, yo creo. ¿Sabes que ya podemos hablarlo con el spoiler directo? Eh, es, ¿Por qué? ¿Qué pasa en el número 5? Porque en el número 4 como ya logra descubrir como parte del misterio detrás de las lunas negras y llega con la gente del culto.
llega con la gente como que está detrás de la presencia del Baby Cthulhu, que está detrás como de como muchos de los símbolos que se ven a lo largo del cómic, y que funcionan bajo una lógica de nosotros le rezamos a un Dios que no es intangible, le rezamos a un Dios que nos hace favores, y que no hace favores de forma directa, como que y a cambio, por ejemplo, nosotros lo alimentamos y él nos alimenta a nosotros como una forma simbiótica. Y la razón como que por la cual aparece y por la que buscan en primer lugar a Eulalie es porque estos dioses, estas estrellas negras, no pueden tener hijos en sí mismos. ¿Por qué? Anda a saber tú, pues, son unos seres extraños, incognoscibles, que no pueden reproducirse en sus propios cuerpos. Y si no pueden reproducirse en sus propios cuerpos, están pidiendo cuerpos ajenos. Y ahí es donde lo que voy, y donde me aparece un tema súper interesante que acá siento como que fallamos un poco porque somos cuatro hombres hablando sobre un elemento, que en este caso es, por ejemplo, y que se hace de forma directa, un contexto de maternidad forzada. Y eso yo creo que es un elemento como de horror terror. y de terror, ¿cachai? Como que Pático ese. cuesta tomarlo un poquito el peso, pero cuando uno empezáis a rumiar, así como le vaya agarrando diciendo, vi lo que estaban haciendo acá. Es que ahora que lo expones así, me hiciste acordar igual de esta película Prometeo. Yo encuentro que la única parte buena que tiene esa película es cuando la protagonista, que tiene como un proto-alien. No tiene el alien así, no es que en esa película es como el origen del alien. Es como un Sí, sí, proto-alien. lo recuerdo. Y es un monstruo así que le crece súper rápido, así creo que a las 2 horas ya tiene como 3 semanas, una weá así terrible. O sea, la pastilla el día después, olvídate, tienes que tomar nunca la de Y, y, yo la encuentro que es la mejor escena que ella se quita de esa criatura. Va como a una máquina que es como estas típicas máquinas de ciencia ficción que te curan de todo y se hace como un aborto. Pero es un aborto bien cuático, ¿cachai? Bien gráfico y sale una criatura así que es como también tentacular y cuestiones así. Y la escena es bien terrible por lo mismo, porque te vende a una cosa que te está creciendo algo que tú no quieres dentro. Que es una criatura que tiene su propia agenda, ¿cachai? Su propia. No sabéis cómo va a salir. Es que eso no es casual, es una cosa como que está dentro de la franquicia de Alien y que tiene que ver con horror cósmico, Sí, pero en este caso en específico, dentro de la franquicia de Alien, es porque tiene que ver con el tema como de la maternidad no deseada. aparte la weá del alien siempre ha sido como. O sea, la reproducción del alien siempre ha sido una weá como bien sexual, así. Tipo, casi violación. De hecho, es como una violación, que te salta una weá a la cara y te introduce un bicho y del bicho crece Claro. dentro de ti y sale de nuevo y así el ciclo continúa, ¿cachai? Y esta cuestión igual como que da a entender que... O sea, la cabra como que empieza a darse cuenta que no está bueno, no es para mí. Y yo que, ¿sabéis con qué quedé loco? Es que la loca ve el futuro en esa bola. Y salen momentos bien específicos del futuro de Canadá. Y ahí dije, ¿qué onda esta bola? ¿Cómo Claro, pues, se emparentan estas dos cosas? es que eso, el conocimiento prohibido de estos Sí, seres que por si como que trascienden un poco el tiempo-espacio. Weón. Me recordó igual esta en From Hell de Alan Moore. También el Jack el Destripador se pega una jalada buena y ve el futuro igual. De hecho, y se le aparece a alguien en el futuro y habla con él y dice, oh, este weón, ¿quién es? Pero acá lo que me llamó la atención es que son viñetas específicas de ciertas cosas que hizo Canadá, que yo no tengo idea qué hizo Canadá, porque ¿cachai? Sale la reina, reina Isabel, digo, o sea, la reina Victoria, sé, la reina culiada, y salen peleando en la guerra, salen los pozos de petróleo, sale un loco que lo van a colgar. O sea, oh, qué volada más cuática se fue. Ay, si alguien averiguó eso, que me lo diga. Que yo quedé muy metido, no alcanzé a averiguarlo. Tal vez es una escena de bonus para los canadienses que están en la audiencia. ¿No?
Sí, porque ya está en el ritual, ¿cachai? Y empieza a temer, o sea, empieza a llenar todo de negro. Y de repente, ¡bah! Salen Futuro. firmando, salen firmando un acuerdo con esta señora que no se muere nunca. Este loco que lo van a colgar, ¿cachai? Tiene la soga al cuello. No sé si esa weá es verdad, es metafórica, están peleando una Debe ser, guerra. debe ser algo histórico real, pero no cacho tampoco. Sí, después unos pozos de petróleo, ¿cachai? No sé, no sé qué onda. Y ahí la loca como que despierta, bueno, sale corriendo. Claro, y por ejemplo, justamente ahora está en una página importante, que como parte de cómo la reciben dentro de este pueblo, como que la ponen en contacto como con otra mujer que en su momento como que habría dado luz, como, o a estos seres, o había servido para alimentarlo. Y esta es como en esa página es cuando por primera vez te la muestran de forma frontal. Mm, Y antes de eso, todo solamente como, de nuevo, con todo con una forma muy incómoda, de como diciendo, algo malo le está acá, no sé qué es, pero algo malo que pasa acá. Y ahora y en esa escena es como tú puedes ver, ya, eso es lo que pasa. Y por ejemplo, en vez de salir, porque se supone que ella es una mujer que está como anciana, pero en vez de salirle como leche de los pechos, le sale como un licor negro, claro. entonces todo muy jodido. Creo que es como lo que le aparece en los ojos a estas criaturas que están como, no sé, realmente están cerca de estos bichos y les aparece esa cosa. Pero ¿ustedes creen que esto es real o no? A mí siempre me quedan esas dudas con esta historia. Claro, ese es el tema. Por ejemplo, ¿están alucinando o es algo que está pasando? O quizás algo que está entre medio de las dos cosas. Sí, porque acá en el ritual acá donde está ella acostada se puede haber desvanecido. Que justo en este momento cuando se le empieza a llenar todo ¿cómo se llama? Negro y empieza a imaginar el futuro. Y ahí y todo esto el resto es como una alucinación de ella nomás. Podría ser eso tan. ¡Oh, qué terrible! Pero esa es parte del juego, de este tipo de historia. Claro. Porque al final, claro, es como una heroína de acción que hace explotar la iglesia. Se va con la Con, criatura. con el último fósforo. Claro, con el último fósforo que tenía, se devuelve y está todo, ¿cachai? Y el sol salió, ya no hay nada de frío, se devuelve caminando sin nada, encuentra mágicamente una estación del tren y se va, y se va prácticamente no me acuerdo dónde se va, pero se va como a donde quería irse. Y está la criatura ahí en el vagón y weá, ¿cachai? Sí, también. Así como, este es el nuevo futuro. ¿Será cierto? Suena demasiado idílico para ser verdad, encuentro yo. Creo que eso Yo es no lo dudé. lo que Yo no lo dice. dudé, pero como digo, yo estaba menos No, metido. yo tampoco lo dudo, pero aún así que puede quedar abierto, ¿cachai? Puede dar lugar a interpretaciones. Claro. Por ejemplo, ¿y qué tal si todo no planeado, pero sí fue influenciado por el Baby Cthulhu? También puede ser porque la mina se pega unas jaladas más o menos también. Pues, no son, las alucinaciones no es que al final aparezcan, están constantemente apareciendo. Entre más avanza hacia el norte, más cuáticas son. No, o sea, es que este cómic también tiene ese elemento de supervivencia, pues, como el tema del frío, de cuando se cae el agua, de ver cómo se le congelan los mocos, así como. eh, igual es un elemento bien fuerte, porque es como que tenéis todo en contra. Claro, se nota como el tema como del combate contra los elementos. No es como en otros cómics que, está nevando. Bueno, no importa, es solamente un fondo blanco, voy a seguir caminando. No, acá el personaje tiene que hacerse cargo del tema que está en un clima polar, po. Por ejemplo, no me acuerdo de una escena en específico que ella sí se hace cargo, es cuando he caminado un montón, estoy sudada, andar en el frío y estar sudada es una súper mala combinación. Y se hace cargo de eso. Esa agua es terrible porque después paráis y y todo ese sudor se te congela, es como tener, ¿cómo se llama? Una capa de hielo entre la ropa.
No sé, en ese sentido está muy bien hecho ese como viaje, ¿cachai? Porque cada vez es una wea más empinada, ¿cachai? Es una cuesta más empinada que ella va subiendo. Más encima se encuentra con este bebé, eh, y asume como la responsabilidad de este monstruo. Y se encuentra. Y el frío nunca deja, ¿cachai? Eso es lo que igual me gustó harto, que no es como que no te da descanso hasta que llega hasta la villa, esa como villa que también comparte que la entrada es como los mismos símbolos que ella veía en el bosque. Eso fue como entretenido. Y la única parte donde justamente tiene como descanso del frío es en esa cabaña de puros buenos de mente que no te dan ni ganas de quedarte. A mí me gustó mucho esa escena, ¿no? Porque es como, ¿sabéis qué? No, lárgate de acá, prefiero el frío que estar con estos huevos. De más. Prefiero estar solo en la nieve que con este loco. Sí, pues y los tréboles son como zafados, ¿cachai? Los tres tienen como su locura. El loco que está en las mantas debajo ahí, que le falta una mano. Tú no sabéis qué más le falta porque está cubierto hasta arriba con la tapa, ¿cachai? Entonces, quizá que tenga debajo de esa tapa. Y este otro zafado que sale a pito de nada, se saca la ropa y sale a buscar la cuestión. Digo, y Claro que salen pelota. porque este sí que está zafado. Puta. Es una gran escena. El problema es que después sale corriendo y se encuentra con el libro. Hoy también esa escena es buena cuando encuentra el gato, el lince, El lince. que el Claro que otro. tiene los bebés no nacidos. Y además, y se pilla con ese árbol rojo gigante que me recuerdo mucho a este árbol como de Game of Thrones. Con este al que le iban a rezar en Winterfell. Ah, de veras. Porque hasta el momento has visto puros árboles como pinos, medio secos, que y de repente te aparece este árbol rojo grande con un libro que lo sostiene una mano así por dentro, que es como muy... ¿Qué onda esta wea, po? Claro, es una. Es una imagen muy cuática. Sí, visualmente ya como llama mucho la atención. Porque aparte el libro es rojo igual, pues, entonces combina con el árbol. Después el loco. Puta, yo debo confesar que como que leí bien apuradito las páginas del libro. Y como que da a entender que el compadre de la HBC. HBC, de a poquito se volvió, ¿cómo se llama? Loquito. Porque al principio él relataba como su trabajo, su pega, y al final está constantemente tarjando cosas, las fechas también de repente las cambia. Y entonces decía, este compadre. Es como el anticipo de lo que le va a pasar a ella también, pues, una cosa así. Claro, esa es la idea. De hecho, y por lo menos así, más allá de que hayan sido 8 páginas, eso es que como un lado positivo que encontré como de esa historia es la lógica como de continuación. Porque claro, hay muchos elementos comunes entre la historia de ambos, pero ella está leyendo lo que le pasó a este hombre que cayó en esto. Entonces, más como para no repetir los errores, para ver cómo cuáles son los puntos en común, que no es la primera persona que le pasa esto, y más o menos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias sobre lo que está haciendo en ese momento si no tiene cuidado. Entonces, por lo menos me gustó esa lógica. Y también desde un punto de vista metanarrativo, po, porque está leyendo un libro, po, ¿cachai? Entonces, al final eso es lo que hace, lee un libro con el que conecta porque tiene situaciones parecidas y con eso puede como avanzar un poquito más. Y ahí está la diferencia, porque el explorador queda solo. Pero en este caso, y tal como lo había mencionado hasta este punto, Eulalie lidia mucho con el tema de estar sola. Pero al leer Mm. este libro, llega a una situación que no está completamente sola. Po. Logra tener como la conexión con una persona más, a través de un libro, pero es una conexión con alguien más. Ujú. En que vivió una situación o que está experimentando cosas igual que ella, pues, cosas sobrenaturales. Claro, pues no es algo como nadie me puede entender, estoy sola yo en esto. No, es como hay alguien más que pasó por esto.
Que es algo que se hace, o sea, yo no soy experto en esto, sí, pero que me da la impresión que es es algo que se ocupa harto para estas rehabilitaciones de diferentes, puta, lo más común que se ve, por ejemplo, el Alcohólico Anónimo, donde cada gente cuenta su historia y de repente sale el Rosy, a mí también me pasó lo mismo, algo parecido, lo mío también fue similar, ¿cachai? Hay como ese sentimiento como de compartir el peso, una cosa así. Que esta cuestión del peso no es algo que tenéis que llevar tú solo. El caso de ella, claro, es la soledad que lleva, que a pesar de que tenga familia, ella está sola, ¿cachai? Que no, la familia como que la quiere utilizar para otros fines, ¿no? Entonces está en una soledad mental que la obliga a hacer todo este viaje y se encuentra con que otra persona también ha hecho este mismo viaje, pero también sirve como advertencia porque también ¿cómo se llama? Se da a entender que el compadre que escribió el libro no terminó bien, de hecho lo encuentra muerto. Es muy interesante esa como lectura que se puede sacar de acá porque ¿cómo se llama? Porque ella igual como que no tiene opción. Porque no es como, no se deja, no da a entender que, que tenga una opción de volver a donde estaba su pueblo, ¿cachai? Y afrontar lo que la familia quiere hacer con ella, que es básicamente hacerla como de dote y intercambiarla por unos puestos de trabajo. Entonces, no tiene opción, pues tiene que seguir adelante, ¿no? Es bien cuática esa. A mí por eso me gusta harto igual el primer capítulo, porque el primer capítulo senta hartas cosas que tú tenés que mantenerlas así como en la memoria para entender bien por qué ella sigue. Por qué la familia es tan cuática, está tan bien representada y ella tiene que seguir, ¿cachai? Tiene que seguir. Y el problema que acá se enfrenta cuando llega al final, se encuentra como a otro tipo de familia que es este culto y que también la va a utilizar para sus fines, ¿cachai? Y también por eso me da, ¿cómo se llama? O sea, no es que me da, me surge la duda si el final que vemos a partir de cierta cantidad de páginas es real o no. Y decimos que no, es un final trágico para ella, pues ella finalmente salió de la sartén, cayó al fuego, por así decirlo. Y si es real, pucha, es un final muy feliz para ella porque al fin se libró de esa soledad, porque al final ella, a pesar de que está con esta criatura horrible, está acompañada, pues, está acompañada con esa criatura horrible. No está sola ya, por así decirlo. Que la críe y salga una criatura enorme, ¿cachai? Y después toda la guasa se vaya al carajo, es otro tema, pero no va a estar sola, por así decirlo. Es cuático el final, no lo había pensado así ahora que le estoy dando vuelta. Claro, entonces ahí, dependiendo cómo uno le dé vuelta al final, es como, porque uno no sabe cómo, qué es lo que sigue. Si le quisieran sacar una secuela a este cómic, podrían hacerlo. Pero ahí aplica lo de como, ¿es un final bueno o es un final malo? Es un final y ya. Es un final y ya. No, este está bien hechito en ese sentido el cómic. Sí, yo creo que el punto bajo es ese del libro, que yo creo que nosotros como que nos gustan los cómics, claro, queremos ver algo resuelto como un cómic, pero acá Claro. no le pusieron tirar Claro, las es que por hojas. eso, volviendo un poco a eso, es que hay formas y formas. Por ejemplo, un número del Batman de Morrison, de la Tara Morrison, de la primera parte, de toda la saga del Guarte Negro, es un cómic, un número en prosa. Hay un número que es en prosa, que no lo editó Unlimited. Pero, y ahí está efecto. Si bien el tipo del arte como que se utiliza es como, puede ser criticable porque es por computadora, no están dibujados, pero durante esas 20 páginas tú tienes dibujos que van acompañando la historia, que te ayudan como a visualizar lo que te están narrando en prosa, entonces no se hace pesado de llevar, y son 20 páginas, ¿cachai? Un cómic completo en ese formato, y no resulta como por lo menos tan pesado como esta, que eran como 8, pero es que acá estáis leyendo un cómic y de pum, tenéis que cambiar el esquema mental para estar como leyendo las páginas de un diario, y son 8, ya hubieran sido 3, ya te lo acepto. Pero cuando eran 8, 8, es mucho.
Y ni Watchmen se atrevió tanto, po. Sí, al tiro pensé en Watchmen también, pero era al final como al cada número, como que es una pausa también. Claro, pues Como un Eso, Watchmen tuvo la epílogo, no consideración sé. de claro, echarte al final de los números, pero a la claro, mitad. claro, es un epílogo al final y como un anexo, ¿no? Como que ya terminó tu ritmo y ahora ya te leí esto como algo extra porque querías saber más antes Claro, no es de- una parte fundamental de la historia, sino que No, cuando po, la leí podéis seguir y como que... Bacán, pero aquí sí es una parte importante. claro, claro, no te lo podéis saltar. A mí siempre me han gustado esos anexos de Watchmen porque están, como dicen ustedes, son como anexos al capítulo. En el capítulo cuando revelan toda la historia del Doctor Manhattan, al final viene como una documentación del científico que trabajó como el jefe de Manhattan cuando era normal y habla de que una weá que nunca voy a olvidar, que una traducción muy buena que le pusieron al documento superpoderes y superpotencias, que es superpower y superpowers en inglés. Y hablaba de toda la implicancia de tener a un weón que era Dios y que manejaba la materia y todo eso en temas políticos y, weón, y claro, como tú leí el capítulo de Manhattan, está dedicado solamente a la historia de ese compadre, ese te sirve de anexo y te armáis la media película en ese puro número, ¿no? Y acá también debería haber sido así, pero como que no hay espacio para la imaginación tampoco. Se detalla tantas cosas en esas 8 páginas que también es como. No hay espacio para pegarse la bola, por así decirlo. Chicos, yo creo que ya podemos empezar como a dar unas palabras al cierre sobre este Black Stars Above. Nos hicimos la gran pregunta al principio del ciclo: ¿a quién le tocaba recomendar el otro número? Creo que a mí, o sea, en teoría debería estar el Ale, pero no ha llegado, siempre lo estoy No, el esperando. Ale se fue en puras excusas todo el mes, así que. O- o- De más. No, Oye, cuando terminemos de no me grabar, sorprende, pero... ahí veamos cuánto más quieren seguir esto. Yo no sé ahí cómo van todo, pero después de las conclusiones. Ah, sí, sin problema. No, pero ahí sigamos. Felipe, tus palabras al cierre sobre este Black Stars Above. Eh, no creo que me lo relea, la verdad. No, yo creo que tenía una atmósfera muy única que creo que no la supe agarrar un poco entre el apuro y la forma en que está contada la historia, no venía preparada un poco, venía leyendo cosas súper ágiles recién y como que las pausé para leer esta y el cambio de ritmo también me afectó, yo creo. Estaba leyendo, que sé yo, unos mangas que tenía pendientes, no sé, entonces eran como todo muy, muy, muy rápidos, ¿no? Y este requería como más paciencia, más estar ahí más metido en esta atmósfera que trataron de crear los autores, que creo que me la perdí. Y bueno, una lástima. Yo creo que qué bueno que le haya gustado a ustedes. También creo que no sé si no fue mi momento o no era para mí. Pero les destaco hartas cosas. Creo que se toma, o se nota que hay un buen trabajo de planificación, de dibujo y de historia. Así que eso, porque yo creo que las conclusiones de ustedes van a ser más apropiadas. Muchas gracias, Felipe. Encani, tus palabras finales sobre Black Stars Above. Me gustó ahora que lo hablamos más. Creo que igual debería leerlo de nuevo y tratar de buscar una traducción buena igual. Yo hice mi propia traducción y de repente no falla ahí con los términos. Bueno, Pero por eso comenté al principio. Esta ya tiene edición en español de editorial Hydra. O de por alguna página de dudosa legalidad, también tiene que estar por ahí, probablemente. claro. Claro, Hydra creo que es como la que oficialmente tiene las licencias de Vault en general, parece. Claro, por eso que ellos también publicaron Farscape. No, y también Savage Shores, creo. Sí. De hecho, eso me consta que lo publicaron Hydra. Así que un Mm. buen dato ahí, si le quieren echar un ojo al catálogo de esa editorial, editorial Hydra. De Hydra es poco. Ay, mira, estoy buscando y precio en euros son 16 euros. Así que podría acá llegar, no sé, a 20 lucas. Un poquito menos, sí. No es mala.
aprovecho de decir que en este momento en Book Depository hay un 10% de descuento en código. Creo que Felipe lo compartió el otro día y lo usé para pedir algo el otro día. Y funciona, así que es de verdad. Si usted de Busca Libre y escucha este programa, podría acá poner su código y nosotros hacemos canje. Podríamos recomendar a Busca Libre, pero. Creo que dije Busca Libre o Book Depository porque era de Book Depository. Ah, Book ya. Depository. Es mejor entonces, mejor todavía si usted es de Book Depository. No, se había dicho porque depositario. Ah, ya, perfecto. Ya, pero volviendo a la conclusión, por lo que leí me gustó mucho sobre todo la premisa y el tema de que se haya elegido este como ambiente que no se explora mucho, este como el norte de Norteamérica, por así decirlo, en donde hay tanto frío, ¿cachai? Que un clima súper agreste, que no podéis salir, hay días que no podéis salir de la casa por semanas enteras y todo eso, entonces le hace bien a este tipo de historias. Porque yo creo que no se había explorado, yo tampoco no soy muy doctor, ¿no? Para saber si hay más historias ambientadas en esta época y en este tipo de clima, pero yo encuentro que es una buena decisión en ese sentido. Y la dibujante, o el dibujante, es mujer, Gina Shah. También me gustó el dibujo, ¿cómo se llama? Sobre todo porque te da una sensación de que algo no está bien. A pesar de que hay, por ejemplo, conversaciones que deberían ser mundanas y ser normales, te da esa sensación de que como que algo no está bien en el ambiente en sí. Y en planos generales me gustó harto, igual ahora que repasamos un poco el final también, tiene como esa lectura de que tiene doble lectura, por así decirlo. No hay como una verdad absoluta. Entonces tiene todos esos ingredientes de este tipo de historias que la hacen buenas en ese sentido. Así que he recomendado por lo menos yo esas Estrellas Oscuras de la editorial. ¿Qué editorial era? ¿De la en español? Hydra. No, pero la de la original, la Bolt. Paul. Vault. Sería como bóveda, creo que es. Sí. Sí. Que creo que es como la premisa de ellos, tener una bóveda con historias buenas, no con muchas, pero buenas. Da la impresión que esa es la intención de esta editorial. Porque las dos que hemos leído han sido buenas. Sí, así que Rob Liefeld nada que hacer en esa editorial. No vamos a ver cómo se llama este monstruo de Rob Liefeld. Esos plagios que hizo a Paymatch. No me acuerdo. Braddock, ya, esa fue. Rodrigo, tu palabra final es sobre Black Stars. Amo. Como les digo, a mí esta es una historia que me gustó harto. Si bien tiene esos problemas de ritmo y quizá una historia difícil de empezar a leer, porque es como un setting tan ajeno a nosotros. Pero yo creo que lo mismo lo hace más interesante. Es como algo más fresco, es algo novedoso. Y siento que como historia de horror cósmico, igual tiene harto que aportar. Así que, les digo, a mí me gustó harto de cómic, lo recomiendo harto, pero sí como para leerlo con tiempo. Ojalá no como irlo digiriendo, un capítulo, después otro. Yo siento que esta no es una serie para leérsela de una sentada. Siento que es una serie que es de estas que es mejor como ir leyendo como, no sé, un capítulo al día, algo así. Como no tratar de verlo como si fuera una película, porque siento que quizás te puede saturar un poco. Como que es mejor ir procesando con tiempo cada uno de los hechos y, y agarrarlo así. Así que eso, mi recomendación de Black Stars Above. Eso, gracias, Rodrigo. Bueno, eso, así como me alegro como que haya dado para conversar harto el cómic, que no hayan sido como. Porque que se destacaran los altos y bajos que tiene, y las cosas, las peculiaridades como que lo hacen una buena lectura, y también aquellas como que de repente que lo tiran para abajo. Pero tal como dijo Ancani al principio, llama la atención de que es como de un equipo creativo como relativamente reciente. Y aún así, como más allá de que el cómic obviamente tiene sus yayitas, una súper buena así como carta de presentación diciendo esto es lo que tenemos para ofrecer. Entonces, si esto es como de tus primeras historias que estáis presentando, ¿cómo van a ser cuando los que estén más adelante, cuando ya puliste mejor tus herramientas gráficas y narrativas? Entonces, se me hizo por lo menos, se me hizo interesante. También es como
a lo mejor son los nombres a los cuales prestar atención, pues ya pasó con el equipo creativo de Costas Salvajes, pues, y ahora los tenemos en las editoriales grandes, así como en las fábricas salchichas, pero aportando sus peculiaridades y obviamente haciendo sus proyectos por separado por fuera también. Eso, así que con esto cerramos oficialmente el ciclo de Halloween. Así que para quienes están escuchando esto, así como tienen para calentar el poncho o lo que sea, ahí tienen un par de lecturas recomendadas por nosotros para este 31 de octubre. Para la próxima semana, no sé quién le toca la recomendación de lectura como lo que mencionamos delante. A mí. Chan, chan. Sí, estaba viendo mis cómics pendientes y tengo unos que son medio largos. Entonces no sé si están dispuestos. Pero siempre, si los dice ahora, siempre hay una semana que se puede leer. O sea, es que mira, uno que tenía ganas que me compré hace rato, que he leído algunas obras de Tezuka. No sé si tú has leído de Tezuka aquí. De Osamu Tezuka, el dios del manga. Ya. Y me compré el primer tomo de Fénix, ¿ya? Pero son Eso no me 360 páginas, Upa. ¿ya? Pero es Pero es manga, po. pero es Es un manga. manga y Tezuka como que es bien ágil, ¿cachai? Entonces es como si fuera como que 2 páginas y media es como una página de esta, de Bolt, por ejemplo, de esta, así yo digo, en tiempo. Yo creo que se lee bastante rápido, pero también son hartas páginas. Entonces, esa es una opción que tenía. Antes de pasar a otra, ¿les parece mucho? A ver, déjenme traer Pero para ojearlo un poco. es solo el primer tomo. Solo el primer tomo, que son 12, pero solo el primero. Son Pero 12 o 5. Fénix de Osamu Tezuka. Aquí tengo el tomo 1, Fénix, ya ahí, no sé, voy a abrir páginas al azar para que vean que no tiene, en teoría, no tiene mucho texto. No, si yo te creo, porque por lo general los mangas son. Vamos a llegar a la No, y página Tezuka era muy 215 gráfico. página de texto. Ya, no, es que bueno, el Fénix como en los años 50 Tezuka, y la primera la sacó como el primer tomo lo sacó como en los años 60. Yo no leí ninguno, esto es como lo que sé en general. Y claro, son varias obras independientes, pero todas como relacionadas con el Fénix. Ah, ya, no es un solo. No. Cada obra es independiente. ¿No? Puede agarrar, en teoría, según lo que entiendo, se puede agarrar cualquier tomo. Y cada obra va agarrando distintos tiempos de la época de Japón. Creo que la primera en la prehistoria o los inicios del hombre, no lo sé, no la he leído. Después la segunda se va muy al futuro. Y después Que como igual que iba a tratar de hacer ese tema justo después de la Segunda Guerra Mundial. y después de eso como que se va al futuro, después como que vuelve y se va acercando como al presente, como así. Pero llevaba 12 tomos y no alcanzó a terminarla porque murió. Como que el último tomo salió como en los años 80 no sé, y murió por ahí. Entonces no alcanzó a terminar como todo lo que quería hacer con Fénix. Entonces este es el primer tomo. ¿Ya? Así que bueno, ya, me lo tomaron, vamos a arriesgarnos con las 360 páginas de Fénix. Claro, No me niego, pero acá va a ser la pregunta de rigor si el material está disponible para nosotros. Sí, no sé. Ya. No, sí, yo lo pillé. Y pillé los 12 números y ahora estoy viendo los títulos. Y los títulos, claro, el primero es Amanecer, el segundo el Futuro, el 4 son la época Yamato. Resurrección, después Caos, Vida, Sol. Tiene como títulos bien así genéricos. Y que no les encuentro relación, pues como si dice, es como dice Felipe, que son, entre comillas, como autoconclusivos. Estaría bueno. Felipe, ¿tu tomo tiene índice? Vamos a ver. Sí, son 11 capítulos. Claro. Fénix, el ave Fénix. Claro, entonces tendría que ser los 11 capítulos que corresponden a ese tomo. Claro, sí, lo que está diciendo Uncanny era el tomo 1 de eso, los tomos que está hablando. O sea, el tuyo es Amanecer, los albores de la historia. Claro. Ese es el tomo 1. Claro, no, aquí no lo dice. Así ahí está, Amanecer. Démosle, no sé. No, entonces démosle.
retrocedieron a fase 3 ya, pues, a pasazo. Se casa mi hermano el domingo, así que vamos a ver cómo estoy. Tengo que leerlo la semana. Va encima. Voy a estar ahí de la fiesta. No, sí. Fin de semana Ya. empezar a leerlo el sábado. No lo dejen para el lunes. No lo dejen para el lunes. Lo bueno es que es feriado. Ah, tenés razón. No, ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, El el lunes lunes. es feriado. ¿En serio? primero de. Porque tenemos el 31 bueno, el 31 no es feriado, el 1 de noviembre son Día de Todos los Santos. Sí. Pero claro, que cae el lunes. Pensé que caía domingo. Lo que pasa es que mi mamá está de cumpleaños el 1. Por eso yo estaba jurada que era el domingo. No, pues era el lunes. Ahí si quieres conversamos, pues si quieres lo hacemos el martes para que tomen la 11 de cumpleaños tranquilo, qué sé yo. Claro. Un día Si más quería, también. un día más para leer también, si lo Ahí prefieres. vemos, ahí lo comentamos más adelante. Ya, Ya. muchachos. Ya. Ahí Ya. nos estamos viendo y disfruten su lectura. No lo dejen para última hora esta y eso. Y ¡feliz Halloween! Happy Feliz Halloween. Halloween. Acá pondría mi voz de. Pero. Ya, muchachos, cuídense, por favor, que de nuevo están subiendo estas cagas de contagio. Chao, Ahí nos estamos chao. viendo. Chao. Chao. Chao.